Pues con el honor que nos han asignado en este trabajito, en este honorable evento, el conversatorio alusivo al Día del Agrónomo, donde todos nos identificamos, una gran parte de los egresados de Chapingo. Y también tengo el honor de presentar al maestro Ernesto Aguilar, nuestro secretario general del sindicato del Estawach, a la maestra Anita López Rodríguez, que va a ser nuestra coordinadora, y al maestro Covarrubias, que ya lo tenemos por ahí en pantalla, al maestro Bernardino Mata, a la maestra Ibis y algunos otros invitados que tenemos por ahí. Y con ellos, pues, vamos a hacer este evento honorable, muy significativo, el día de hoy, 22 de febrero. Adelante, maestro Muchas Ernesto. gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Sinesio. Se ve, se siente, el Estaguache está Watch está presente. presente. Eso. Muy bien, pues Adelante, maestro. bienvenidas y bienvenidos a tan trascendente evento que se realiza en el marco de la conmemoración del Día del Agrónomo. Antes de iniciar, quiero pedirles que brindemos un reconocimiento y a su vez un minuto de silencio por las y los agrónomos y también por los formadores de estos que desafortunadamente se nos han adelantado durante este periodo tan complejo que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, si les parece, vamos a brindar un reconocimiento y un minuto de silencio. Pues bien, muchas gracias. Agradecer también a la comisión organizadora encabezada por el maestro Sinesio López por ese gran esfuerzo para llevar a cabo tan importante evento ahora en esta modalidad. Agradezco también a los panelistas que nos honran con su presencia, a nuestra siempre combativa y solidaria moderadora, la maestra Anita López, a todas y todos los aquí presentes. Sobre todo agradezco a las y los ingenieros agrónomos sin los cuales no se entenderían las raíces y la historia del pueblo de México. Sin más preámbulos, cedo la palabra al maestro Sinesio, Ernesto Aguilar Mondragón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, Estawach. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Si tiene sonido el video, maestro Sinesio, no se escucha. Tal vez habría que activar el micrófono, por favor. Sí, no se escucha. Sí está corriendo, pero no se escucha. Acá está, acá está, acá está. Ya.
Sí, sigue sin escucharse, maestro Sinesio. Híjole. Bueno, lo vamos a omitir. Vamos a omitir. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar el evento y ahora tengo el honor de presentar a la maestra Anita López Rodríguez, una maestra que por su destacada labor la reconocemos como pionera de los trabajos del Departamento de Sociología Rural y por su gran trascendencia en las luchas campesinas, las luchas agrarias del norte, del sur, del centro del país. Yo creo que nos merece ese reconocimiento y le damos también esta labor ahorita en este conversatorio para que nos haga el favor de llevar, de conducir el conversatorio y ella tiene la palabra. Bueno, gracias. Yo agradezco la invitación que me hace el sindicato. Consideramos que es una tarea importante porque queda plasmado en la política de nuestro sindicato, el Estaguache. El hablar de la conmemoración del Día del Agrónomo no es solamente para los que tienen esa carrera de agronomía, sino al conjunto de maestros de Chapingo que desde las diferentes especialidades y materias, etcétera, están formando a los agrónomos. Agradezco también la participación de los compañeros que ya están aquí para expresar su sentir y su quehacer en este día tan importante que es el Día del Agrónomo. Quiero recordar que, de manera breve, en 1969 yo venía a Chapingo y entrevistaba y me daba una cooperación de carácter económico el doctor Márquez. Y entonces yo le preguntaba que si, ¿por qué esa relación con los presos del 68? Al doctor Márquez, cuando era director de la ENA, y entonces me decía que era muy amigo de un gran dirigente campesino, de Ramón Danzós Palomino, y que con los campesinos él había aprendido que Chapingo y el medio rural tenían que ir de la mano, tenían que ir en coordinación, y eran largas las conversaciones que tenía con él. También platicando con el gran dirigente campesino peruano Hugo Blanco, me decía que los campesinos sin los agrónomos se sentían desprotegidos. Y al revés, me dijo, porque ellos también están aprendiendo de nosotros. Entonces hay hay un enlace, no solamente es el sentir de cada uno de nosotros, sino hay un enlace en esta tarea, digamos, de los que se están formando en Chapingo, principalmente con el medio rural, pero muchos de ellos han traspasado estas fronteras y no solamente es en muchos agrónomos, no solamente es en el medio rural, sino también es en el medio urbano. De ahí la importancia pues de que nuestro sindicato, yo celebro y me congratulo y tengo alegría de que nuestro sindicato sea sensible a esta cuestión y que dentro de su política esté no solamente el dar a conocer, sino seguir guiando en su política por el camino, por el sendero de los agrónomos y los habitantes sociales en general, pero en especial del medio rural. Mi padre decía, ya finalmente, mi padre decía, el líder campesino que fue asesinado en 1953, decía, recomendaba mucho a los campesinos que enviaran a sus hijos a Chapingo. Queremos agrónomos, pero de Chapingo, dice, porque queremos seguir con la bandera plasmada en el plan de Ayala, queremos seguir con los pasos de Zapata. Entonces, de ahí la importancia de estos eventos tan significativos.
Entonces vamos a iniciar este conversatorio y no sé el orden, quién quiere primero, cómo lo hacemos. El maestro Covarrubias, podríamos contar ya con el primer lugar, maestro. Bueno, está bien. Me parece bien que fue también secretario de nuestro sindicato y que Claro. se mantiene activo y que hoy se tiene que mantener más activo porque están las UMAS y él es especialista en sacar cuentas y datos de la cuestión de las UMAS, que siempre ha tenido esa preocupación, ese golpe que nos está dando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la cual tenemos que luchar dentro de nuestro sindicato en contra de ellos. Entonces, el maestro Covarrubias, bienvenido, maestro Covarrubias. Bien, pues sobre todo agradecer la invitación. Como dicen, sigo activo, ya ahora por cuenta propia y sobre todo ya en un ambiente completamente diferente. Pero lo que sí no me he podido quitar después de más de un año es el levantarme, despertar a las 6 de la mañana, porque siempre mis clases las daba a las 7:30. Eso, bueno, hasta la fecha, no lo he podido superar, de levantarme más tarde, y creo que va a ser para todos los compañeros que nos formamos con más de 6 años en la disciplina. ¿Sí? Maestra Anita, para mí también, ¿cómo ingresé a Chapingo? Pues fue por un maestro contemporáneo de Manuel Ángel Gómez Cruz y de Marín, en paz descanse, que ya después supe que eran contemporáneos, el maestro Ramiro Galindo, que por cierto hizo el doctorado en Sociología Rural. Él fue mi primer contacto con la universidad. Cuando yo estaba en la secundaria, las escuelas técnicas agropecuarias, ETA, él era extensionista en Colima y nos daba clase para de elaboración, de aprovechamiento de lo que era el maíz, en lo que eran los hilos, las compostas también, y siempre me llevaba a su programa de radio de 6 de la mañana, por eso también recuerdo que desde entonces de la secundaria, Voces del Campo, de 6 a 7 de la mañana, programa de radio en Colima. Entonces fue mi primera experiencia con Chapingo y claro, ingresé en 1974, 5 años después de que llegó la maestra Anita, y pues el corazón, ahora sí que se me hizo de Chapingo. Y añora uno, este escudo como tal es algo que nunca lo voy a olvidar. Ahora, ya hablando en la parte, bueno, el maestro Sinesio me comentó ver en el campo, o sea, ¿qué hacen nuestros egresados? Esto es muy importante. Esto es muy importante y sobre todo el impacto que ha tenido el egresado de Chapingo en los diferentes campos o en los diferentes ámbitos, porque no nada más ha sido en el ámbito agrícola. Recordemos que el ámbito rural e incluso el ámbito industrial también ha tenido impacto en el ámbito industrial. Yo he tenido compañeros, bueno, tan es así, que aunque le echan mucho al director de Pemex actualmente, pues es agrónomo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que llega a suceder con los agrónomos, estar en diferentes campos y sobre todo en las tomas de decisiones. ¿Qué es lo que tenemos como tal al hacer la revisión de lo que es la participación del ingeniero agrónomo en los diferentes ámbitos? Considero que hasta antes del neoliberalismo, ¿sí? Antes de que llegara la crisis en el 82, afortunadamente yo salí en el 81, ¿sí? No me tocó la crisis que después se desató para los agrónomos a partir del 82. En nuestro tiempo nos dábamos el lujo de decir
esta chamba no la quiero, esta sí la quiero. Por lo menos 4 empleos nos llegaban, o sea, lo que eran el Ban Rural de entonces, la Aseguradora Nacional Agrícola, el FIRA Banco de México, la misma Secretaría de Agricultura y Ganadería, ¿sí? Lo que fue SAC, luego SAC. Entonces, teníamos, y este año particularmente, en el 81, muchos compañeros se fueron a trabajar al censo. O sea, el INEGI realizó el censo y también trabajaron mucho. Pero también revisando así rápidamente en qué se dedicaron mis compañeros. Nosotros egresamos, ¿sí?, del orden de 22. Nada más, ¿cuánto tiempo dispongo? Porque aquí se pueden explayar realmente mucho. Sí. Maestro Sinesio, ¿cuánto tiempo dispongo? Solo 10 minutos, maestro. No, pues sí. Ya se le acabó. Sí. Perdón, ya llevo 5, creo. Sí, nada más, viendo esos aspectos, los compañeros que egresamos en el 81, o sea, justo en el parteaguas en que era una profesión de Estado, porque sí era una profesión de Estado, o sea, el Estado absorbía todos los egresados hasta antes del 82. Y las instituciones estatales se peleaban por los egresados de Chapingo. De hecho, actualmente son las instituciones privadas, obviamente, que buscan egresados de Chapingo. Pero entonces eran las instituciones del Estado. Y estamos hablando que, por ejemplo, los compañeros, ¿a qué se dedicaron? Porque ya muchos ya estamos jubilados, pero estamos hablando de una tercera parte a la enseñanza e investigación. Eso es un aspecto importante, o sea, Chapingo ha sido formador de investigadores y educadores del campo de la agronomía. Una tercera parte de los compañeros. ¿Por qué? Porque se vino el auge del sistema de la SEP en la parte de ETAS, ITAS, ¿sí? CEBETAS. Entonces hubo mucho empleo para los egresados de Chapingo. Otro aspecto es instituciones financieras. ¿Sí? De hecho, Chapingo, por mucho tiempo, ha sido, particularmente FIRA, por ejemplo, es un lugar típico de donde se colocaban los egresados de Chapingo. Ban Rural, no se diga, luego la Financiera Rural, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera Ejidal, ¿sí? Y ahí estamos hablando de otra tercera parte de los compañeros, que es lo que tengo hacia la mano. No tengo la información de un mayor margen de egresados, pero creo que es una muestra representativa. Otro aspecto, la otra tercera parte, obviamente se dedican, estamos hablando de un 15% a negocios propios, o sea, sus propias empresas. Esto es interesante. La parte de empleados, fíjese que empleados en lo que es la agroindustria no se iban mucho entonces. Actualmente sí, ya es un campo muy propicio, lo que es la agroindustria. Y hay otras actividades, por ejemplo, Pemex, por ahí tengo un egresado de Pemex. Tengo en Comisión Federal de Electricidad, en una hidroeléctrica, como jefe de mantenimiento en la en la hidroeléctrica de Infiernillo, en Michoacán. Mi hermana, que trabajó para servicio a la Comisión Federal de Electricidad en Manzanillo, en la termoeléctrica particularmente. Y otros compañeros que actualmente también se dedican hacia lo que es la parte de servicios. Un aspecto muy importante que actualmente está absorbiendo a nuestros egresados son los servicios. ¿Qué servicios? Servicios de comercialización, ¿sí? Hasta incluso servicios de seguros en general, fíjense, ¿sí? Y
claro, toda la parte de servicios en cuanto a maquinaria e insumos. Y claro, como tal, la agroindustria. Lo que antes absorbía el Estado con el desmantelamiento, eso se vino abajo. Y claro, causó en muchos casos cierres, el cambio. De hecho, la parte del rompimiento de lo que era el Estado, donde tenía gran parte de la producción, que vendieron, por ejemplo, todas las agroindustrias, lo que fueron lo de Conasupo, almacenes nacionales de depósito, toda la parte de lo que fertilizantes, con Fertimex, y que todo ahorita está la bronca, incluso de una planta de fertilizantes. La cuestión de alimentos balanceados, el Estado tenía mucho de alimentos balanceados, la productora nacional de semillas, donde nuestros egresados tenían un campo de empleo y desarrollaban perfectamente sus capacidades. Creo que esperemos, yo confío en que se retome sobre todo la parte ambiental, que es un aspecto importante que ya se está retomando con la parte de agricultura orgánica, y por otro lado, la participación del egresado en el desarrollo social de las comunidades rurales. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro Nacho Covarrubias, por su aportación, sus comentarios valiosos sobre la ubicación de los agrónomos. Adelante. Agradecemos a Nacho su participación. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién? Ibis. Ibis. Ibis, le vamos a dar ese lugar. Bueno, honorable. ya que no, Antes ha llegado Pasca. Antes quiero decir lo siguiente. Cuando yo llegué a Chapingo en 1980, el 15 de abril de 1980, la primera salida que tuve hacia el campo en esta región fue con la maestra Ibis. Me acuerdo que estaban en la lucha contra la papelera Oarzo o Aorzo, sí, quién claro. sabe, allá en Atlatongo. Y la reunión la hicimos ya más o menos en la nochecita. Ajá. Atrás de, ¿cómo se llama? Dentro de una iglesia, pero atrás del altar de la iglesia se estaba en esa lucha. Adelante, claro. Maestra Ibis. Muchas gracias, maestra Anita. Son recuerdos muy lindos y que me mueven mucho. Eran épocas en que precisamente ahí Oarzo era una industria fuertemente contaminante, era de papel, era de cartón más bien, sí. Y era propiedad de un diputado federal del PRI y del comandante del ejército ahí en Teotihuacán. Ajá. Entonces sí, no era fácil estar contra ellos. Pero bueno, finalmente logramos pararlos. Sí, ganamos. Ganamos, sí. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría platicar un poco sobre la situación actual en el campo. Por un lado, tenemos un campo bastante dañado por 40 años de neoliberalismo, privilegiando una agricultura, ganadería, o sea, agricultura en sentido amplio, de tipo industrial, donde el único interés ha sido la ganancia y que ha dejado más miseria entre los pequeños productores y a la vez ha dejado un deterioro ambiental muy fuerte. Entonces, desde nuestro ámbito
Yo ya llevo varios años metida en el posgrado de Sociología Rural. Hemos estado impulsando proyectos que vayan a favor de los campesinos y por recuperar, por lo menos no seguir degradando el ambiente. Entonces, nuestros posgrados se alinean de manera natural con la actual política gubernamental en cuanto a desarrollo local, protección ambiental y buscar el incremento de ingresos de los pequeños productores. A menudo nuestros proyectos buscan trabajar en las áreas más pobres del centro y sureste del país. En mi caso he estado trabajando con proyectos agrosilvopastoriles que buscan fomentar la agroecología, que retoma experiencias y conocimientos ancestrales mejorados por la agronomía. Buscamos también el cooperativismo, una economía social que no lleve los beneficios a individuos, sino que se reparta de manera con justicia, pues. Procuramos trabajar con municipios, organizaciones de productores. Aquí tuve malas experiencias con organizaciones campesinas, incluso con compañeros nuestros agrónomos dirigentes que finalmente eran los beneficiarios del grueso de los proyectos de gobierno que se dedicaban, que se destinaban a los productores pequeños, ¿no? Entonces, creo que estamos trabajando en algo que nos gusta, que nos interesa, que nos apasiona. Y por otro lado, nos encontramos con unos golpes provenientes de la misma política oficial que tenemos que discutir y tenemos que tomar posiciones. Me preocupa de manera muy especial el caso de los maíces nativos. ¿De los qué? Maíces nativos. Nativos. Sí. Está discutiéndose todavía, pero va para aprobación el que el CIMIT sea el que dictamine la autenticidad de los maíces nativos. El CIMIT ha desarrollado un sistema para ayudar a identificar razas de maíz utilizando indicadores moleculares. Entonces, se plantea en el anteproyecto de modificación a la NOM 187 de 2020 que se establezca un procedimiento para autenticación de los productos que contienen maíces nativos. Y para esto se plantea que el procedimiento es aplicable a todos los maíces nativos que se producen
o comercializan en el territorio nacional para validar su autenticidad. Y se señala que el interesado, quien es el productor o comercializador o transformador de maíz, de productos a base de maíz nativo, deben establecer, implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y deben enviar muestras con un formulario especial que proporciona CIMMYT al CIMMYT. El CIMMYT recibe la muestra y el formulario y verifica y realiza el análisis en sus laboratorios. Entonces, esto, por supuesto, el exigirle a los productores de maíces nativos enviar muestras que tienen que ser de alrededor de medio kilo mínimo a CIMMYT, es entregar el germoplasma nativo a posibilidades. No digo que lo vayan a hacer, pero queda abierta la puerta para que puedan hacer otro tipo de manipulaciones de este material genético tan fundamental para México como son sus maíces nativos. Conavio, por supuesto, respingó y dice que, en primer lugar, que esta propuesta que implica poner a disposición del CIMMYT todo el material genético nativo, al ser secuenciado, pudiera ser utilizado en el sentido de lo que estipula el protocolo de Nagoya, que protege el protocolo de Nagoya, es el único instrumento internacional que abarca la diversidad biológica y que propone el cuidado a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. Y esto viene desde el 92, pero ha sido ratificado en el 93 y últimamente en octubre de 2010, en Nagoya precisamente, se adoptó el protocolo sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. México, por supuesto, es firmante del protocolo de Nagoya. Sí. Y aquí estamos probablemente abriendo la puerta de manera muy poco adecuada para que un organismo internacional pueda manejar el material genético del maíz nativo. Entonces, a mí me parece que este es un punto sumamente grave y creo que debemos tocarlo y sacar un pronunciamiento al respecto. Conavio también pide la participación de los que formularon la ley federal para el fomento y la protección del maíz nativo. También
pide que se pronuncie Semarnat sobre esta metodología de genotipificación por secuenciación. Entonces, creo que debemos alzar la voz como universidad y también como sindicato. Gracias. Claro, gracias, maestra Ibis. Hay que tomar en consideración esas, no solamente pensamientos, sino propuestas. Agradecemos tu participación y mi reconocimiento a ese compromiso que continúas teniendo con el medio rural. Gracias, Anita. ¿Quién sigue, maestro Sinesio? Ahora sí que podríamos darle el lugar al maestro José Espino. Adelante. Maestro Espino. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, formamos parte del equipo de escuelas campesinas y hemos transitado muchos kilómetros en lo que se refiere a ese compromiso con los campesinos y un abrazo, José. Un abrazo. Gracias. Y un recuerdo para Pati. Gracias. Muchas gracias. Adelante, José Espino. Yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas iniciales de lo que yo le he llamado la influencia de las corrientes políticas ideológicas en la formación de la organización de los sectores universitarios. Porque pienso que mucho de lo que ahora tenemos en la universidad es resultado de esa lucha ideológica que se dio pues en las diferentes etapas del devenir de la universidad. Yo llegué a la universidad en 1975, justamente cuando había una reflexión muy fuerte sobre el quehacer universitario. Todavía tocaba pues alguna forma los aires del 68 y yo pienso que es un parteaguas lo que fue el 75, la llegada del ejército en 76 y luego el estatuto. Pero yo siento que todo lo que hay actualmente en la universidad, todas las, cómo se ha venido desarrollando, las carreras que existían, las nuevas carreras, las formas de organización de los sectores, pues han ido cambiando, pero eso no han sido, yo creo que han sido producto de la lucha ideológica y política que se ha dado en Chapingo. Entonces quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Es el inicio de una investigación que pretendo desarrollar más a profundidad, porque, bueno, yo conocí pues algunas de las corrientes políticas, participé en una de ellas, pero creo que como síntesis, como conjunción de todas esas discusiones ideológicas y políticas, pues concluyeron en proyectos importantes para la universidad. La conformación del Estahuach, el cambio de forma de organización de los estudiantes y el rescate del Estahuach del sindicato corporativo y corrupto que era de la SARCH. Entonces, esto tiene que ver, esta lucha ideológica, pues nosotros desde que llegamos siempre pensábamos en ese agrónomo comprometido, participativo, reflexivo, crítico, para poder vincularnos al campo, pues a transformar, a proponer, a hacer cosas que ayudaran a promover el desarrollo o el avance de muchas comunidades y del sector agropecuario en los 70s, o sea, en la década de los 70. Entonces, pues en ese tiempo se hablaba de ese agrónomo comprometido con todas las causas,
etcétera, etcétera. Y muchos, como en mi caso, pues nos involucramos a esa idea de que la universidad tenía que ir al campo. Entonces, en aquel tiempo no necesitábamos prácticas de campo, no necesitábamos viáticos, ni profesores y alumnos. La lucha agraria, la lucha popular, la lucha obrera que se daba casi como que era un campo en donde los agrónomos teníamos algo que aportar. En ese sentido, pues yo desde estudiante participé en tomas de tierra, apoyé las luchas obreras en las zonas industriales, y de ahí, bueno, pues me fui haciendo alguna idea o alguna forma de concretar esa idea de ese agrónomo comprometido, que al cabo del tiempo, pues vemos que tal parece que en Chapingo se está por un agrónomo pues más light. Ya no van al campo si no hay viáticos, ya no se comprometen con organizaciones, ya no, ya venden su conocimiento. Y bueno, pues como que Chapingo está en un proceso de transformación quizás interesante, digo, no peligroso, porque pues todos sus documentos básicos, como es la ley que la crea, su estatuto, incluso los planes y programas que muchas especialidades tienen, pues como que quieren desarrollar ese modelo de que pues Chapingo al campo y Chapingo a resolver problemas, pero creo que un poco está cambiando. Entonces, quisiera compartir algunas cosas de la influencia que para mí tuvieron algunas corrientes políticas. Entonces, yo comienzo o analizo que en la década de los 70 surgieron un conjunto de corrientes políticas e ideológicas producto de las luchas obreras, campesinas y populares y estudiantiles de esa época. Las pugnas políticas e ideológicas en el ex Partido Comunista se extendió entre los intelectuales orgánicos de esa corriente ideológica, generando un conjunto de grupos con ideas contrahegemónicas de los comunistas originales. Yo he revisado o he leído ya muchas veces el texto del Proletariado sin Cabeza de José Revueltas, y pienso, sí, y que es un texto que pues no lo acabo de comprender, analizar, y un poco lo utilizo para mostrar pues que ese rompimiento de los intelectuales que participaban en el PC, pues de ahí surgieron un montón de grupos, personas, y que una de la crítica fundamental de José Revueltas es que el Partido Comunista había perdido su sentido histórico porque no había dado muestras de ser la vanguardia del cambio político en México, y ponía como ejemplo las derrotas obreras que sufrieron los ferrocarrileros, los magisteriales e incluso campesinos. Esta crítica tan profunda que él hacía de esas células comunistas que trabajaban en los diferentes sectores, pues le causó su expulsión en 2 ocasiones. Entonces, todas estas pugnas generaron un conjunto de corrientes políticas que se esparcieron por todo el país, desde Chihuahua hasta Chiapas, y empezaron a trabajar organizativamente, políticamente, ideológicamente, en todas las clases sociales, incluyendo el sector universitario. Por eso yo creo que en los 70 llegaron algunos cuadros políticos de diversas corrientes que influyeron tanto en los trabajadores administrativos como en los académicos y en los estudiantes. Al llegar estos compañeros, inmediatamente gestaron luchas, demandas diferenciadas de los sectores universitarios. Por ejemplo, los administrativos iniciaron una lucha democrática por liberarse del sindicato charro y corporativo de la ex-SARCH. Los estudiantes empezaron a plantearse una mayor participación y cambios en planes y programas de estudio acordes a la realidad rural que se vivía en los 70s, influenciados todavía por la ola transformadora del 68. Y los académicos, con la idea de ser parte de un sindicato único con los administrativos o conformar uno propio. Era cuando en las pláticas en las que escuchábamos de los maestros se planteaba eso, unirse al STUACH o hacer uno propio. Entonces,
al inicio de la década de los, de los 70s, estas ideas, sobre todo para la universidad, la discusión de qué universidad necesitaba el país, cobró mucho auge y fueran discusiones interminables, batallas y batallas en salones, en auditorios, en muchas partes, sobre la universidad que queríamos. Entonces se manejaban los conceptos de universidad pueblo, de universidad empresa, la universidad partido. Y pienso que resultado de todas esas reflexiones se condensó la idea de una universidad crítica, democrática y popular. Que, bueno, pienso que todas las corrientes aportaron. Estas corrientes y este trabajo ideológico organizativo, pues venían de las células del Partido Comunista, de la Liga Leninista Espartaco, de la Unidad y Lucha Revolucionaria, de otros grupos que en la universidad se expresaban y que pues tenían, los conocíamos como línea proletaria, línea de masas, el grupo bolchevique, el grupo Beperet, los trotskistas, hasta los cristianos participaban. Yo estuve con los cristianos en algunas reuniones y planteaban lo que Dios necesita o Dios proponía para la universidad. Entonces, resultado de todas estas combinaciones, bueno, más bien aquí puedo cometer el error de no ubicar a otros, porque yo siento que había otros grupos que no se expresaban, pero sí participaban, porque una característica de todos los grupos y células de ese tiempo era la clandestinidad, porque era un requisito básico de las organizaciones por la represión feroz y selectiva o masiva que desarrollaba el Estado mexicano en estos tiempos. Entonces, quizás hubo muchos más, porque, bueno, así se veían las discusiones. Pero en el 75, que para mí es como el clímax ideológico, político, organizativo, y yo pienso que podemos encontrar algunos elementos que nos hablan de esto. En el 75 fue cuando yo llegué y fue cuando se aceptó, creo que a la generación más grande de Chapingo. No sé si actualmente, pero creo que fue una generación grandísima, grandísima, que casi colapsa la infraestructura de la universidad. Yo llegué como becado externo, pero llegaron muchos internos. Fue cuando lo que ahora es el Consejo Universitario, había dormitorios y las granjas que estaban abandonadas hicieron dormitorio. Esto de alguna manera, pues colapsaba la infraestructura para atender a tanto estudiante. Pero también los estudiantes, pues al ver esta situación, pues se daba un proceso de participación muy amplia, y las estructuras organizativas de ese tiempo, de cómo se organizaban los estudiantes, pues no sirvieron de mucho, porque la forma en que se organizaban los estudiantes por generaciones, pues ya no podía organizar a tanta gente. Y entonces, por ejemplo, recuerdo que los jefes de grupo jugaban un papel muy importante en lo que eran, pues, los inicios de la actual forma de organización de los estudiantes. Entonces, y en el caso de los maestros, de los que conocíamos, pues en ese tiempo los profesores estaban en una indefensión total, no contaban con una organización propia. Entonces, desde entonces ya había la gestión de algunos grupos porriles que presionaban, golpeaban a los maestros. Y no había una organización propia que los defendiera. Y bueno, de eso de alguna manera estaba justificando la creación del Estahuache. Ya para 1976, con la entrada del ejército, que al respecto, pues mucho se ha escrito, mucho se ha reflexionado, pero yo que me tocó estar en ese proceso, pues digo, desde mi punto de vista,
que ese momento, la entrada del ejército en Chapingo, representó un momento de represión e interrupción de un proceso de construcción universitaria que estuvo a punto de truncar definitivamente, promovida promovida pues por el Estado y por la corriente que la ubicábamos como la derecha. Todas las expulsiones políticas de maestros y alumnos pues estaban bien diseñadas, fueron aquellos compañeros que tenían una pasión política destacada. Y bueno, pues todas las acciones que mencioné, porriles alentadas por la derecha, pues de alguna manera justificaron o fue pretexto para tratar de interrumpir ese proyecto que se viene gestando desde hace rato. Al desalojarnos los que manteníamos la toma de la universidad, muchos maestros, estudiantes se escondieron, se resguardaron en sus casas, los que no teníamos a dónde ir, nos refugiamos en la Escuela de Autogobierno de Arquitectura de la UNAM, donde se debatía fuertemente día y noche la reincorporación a Chapingo o hacer otra universidad, que finalmente se optó por reincorporarse y dar la lucha desde adentro por esa idea que se traía de la Universidad Crítica, Democrática y Popular. En esas discusiones, pues es destacable la posición de los grupos, del grupo bolchevique o de los bolchos, ahora antorcha, que sostenían y estuvieron a punto de ganar, de crear otra universidad y proponían que nos fuéramos a Delicias, Chihuahua. El resto de las corrientes optamos por el regreso a impulsar las ideas transformadoras al seno de la universidad. Y ya una vez restablecidas las actividades académicas, la lucha ideológica continuó hasta la determinación o el trabajo o la síntesis de todas esas acciones que resultó del estatuto que actualmente nos rige. Para lo cual yo pienso que esto fue importante, que se dio una especie de unidad y coincidencia entre las diversas líneas políticas que se agrupaban en el ala democrática, contra o versus la derecha, que se oponía a todo cambio que amenazaba el status quo del capitalismo de Estado que se desarrollaba en ese tiempo. Entonces, pues así como haciendo un resumen muy rápido, las células del PC, que también estaban presentes, pues avanzaron y transformaron y lograron, quizás junto a otros compañeros que estrictamente no eran del PC, transformar al sindicato de administrativos en un sindicato independiente. Con todo y lo que ahora representa el STUACH, fue producto de esa lucha y producto del trabajo que hicieron algunos compañeros de la célula del Partido Comunista y que incluso pues ahora todavía son personajes importantes de la política en México. Por otra parte, por ejemplo, la línea ULR, Unidad de Lucha Revolucionaria, proponía la organización de los estudiantes a nivel nacional con un proyecto que desarrollaba en muchas universidades que se llamaba ONE, Organización Nacional de Estudiantes. Maestro, y por otro lado, tiempo, sí, por favor. Voy a concluir en un minuto. Y la línea de masas, que era otra corriente, pues la plantea la Unión de Oración del Movimiento Estudiantil UPOMES, y se proponía cambiar la forma de elección y representación de los estudiantes que prevalecía y que fue quien propuso la actual estructura de cómo se organiza el Consejo Estudiantil, es decir, con Consejo de Representantes y planillas para el Comité Ejecutivo. Y bueno, pues en ese tiempo, pues ya algunos profesores planteaban ya la conformación del STAWACH siguiendo esta estructura y que es que finalmente la que prevalece en el sindicato. Entonces, concluyo esta breve charla, que para mí todas las estructuras organizativas o las estructuras que tenemos los sectores universitarios son producto de la conjunción de las posiciones políticas e ideológicas que en su momento influyeron en el devenir de la universidad y que en
en ese mundo de reflexión está el asunto del agrónomo. El agrónomo que se necesitaba y que se necesita y que es una lucha que no ha terminado y que creo que pues algunos proyectos nuevos recogen gran parte de esa discusión. Es decir, un agrónomo vinculado, un agrónomo comprometido, un agrónomo bien capacitado técnicamente, humanísticamente, con nuevas ideas que antes no se manejaban, lo sustentable, lo orgánico, etcétera, etcétera, que creo que son avances importantes que están todavía en la discusión de la universidad, pues, que tenemos que construir. Entonces, pues, gracias por invitarme y por escucharme, y pues estamos en la reflexión aún. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al maestro Espino su participación y les pedimos que respeten el tiempo, ¿no? Porque hay otros que faltan. ¿Quién sigue? ¿No llegó el maestro Rafael Pasca, Ortega Pasca? Aquí está ya, maestro, aquí está. Bueno, Bueno. adelante. Entonces le damos la palabra al maestro Rafael Ortega Pasca, y considerando pues que es uno de los investigadores de Chapingo y que está avanzando en la cuestión del estudio del maíz. Adelante, maestro Rafael. Pasca. ¿No está conectado? Su micrófono está apagado. Ahora ya, parece que ya me oyen. Sí, ya. Ya. Bueno, maestro Pasca, adelante. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación del Zahuacha a participar en esta reunión. Discúlpenme, un poco tarde por problemas en la comunicación. No se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Escuchamos. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestro, adelante. Sí, tiene 10 minutos. Muchas gracias por la invitación. Quiero recordar que hoy es 22 de febrero, conmemoración de la reinauguración en 1922 de Chapingo, con sus nuevos lineamientos a favor de los campesinos pobres. No puedo dejar de comentar que Se fue el sonido. Propongo que los que no estamos en uso de la voz apaguemos nuestros micrófonos y nuestros videos. ahora sí, ¿ya se escucha? Sí. Bueno, entonces decir que estamos con la pandemia, no puedo dejar de comentar que la respuesta o no reacción, no adaptación de los diferentes órganos de gobierno, de muchos maestros, de la mayoría de los trabajadores administrativos y los estudiantes, se han agudizado tanto los viejos problemas de la universidad y han surgido otros con los cuales la universidad no puede seguir así. Urge una profunda reorganización que muy probablemente venga de fuera. El presupuesto que se está ejerciendo no corresponde a los productos de la institución. La simulación, la corrupción ha llegado a límites impensables. Casi no se salva a nadie, pero lo peor está en el Consejo Universitario. Me parece que el problema fundamental de la universidad es el Consejo Universitario, que se ha asignado muchas funciones por encima de la comunidad.
Nos escucha, maestro Pasca. Gobierno como institución. El modelo de Chapingo y sobre todo como se ha interpretado internamente es insostenible. Esto ha quedado evidenciado especialmente No se escucha, maestro. Maestro Cinesio, tal vez si le pedimos al doctor Rafael Ortega que apague su video, tal vez se pueda mejorar el audio. Ah, bueno, ahorita lo voy a apagar. Ah, ya está. ¿Ya? Ahora. Y puede hablar frente a la cámara porque se pierde cuando se voltea. Universitario, donde se han mostrado y se muestran pocas reuniones que tienen intereses muy lejanos a los intereses de la comunidad. Pero también en esta corrupción, en esta situación han entrado muchos profesores, la mayoría de los trabajadores no quieren trabajar. No se escucha, maestro. Bueno. Creo que tiene una muy mala conexión de internet. Si usted apaga su video y queda con puro audio, creo que lo oiremos mejor. ¿Cómo apagar mi video? Disculpa. Bueno, debo decir por mi parte que me considero cuando entré a Chapingo hace 60 años, incluyo cuando entré como alumno a la UASH, mi estancia en la institución durante la preparación agrícola, la maestría bajo la dirección del maestro Efraín Hernández Cherokossi y el doctorado en la Unión Soviética. Es mi desarrollo en la UASH de 1985 a la fecha, 2 veces como subdirector general de investigación y el resto como profesor investigador, oficialmente adscrito a la dirección de centros regionales, pero primordialmente me considero como académico de la UASH en su conjunto. En esta segunda etapa, en docencia he impartido casi exclusivamente la materia de recursos genéticos vegetales en la carrera de ingeniero agrónomo y en la maestría de biotecnología en fitotecnia. Entonces me he dedicado más a la investigación, me he dedicado principalmente mi principal línea de investigación de los maíces nativos de México, estudios de diversidad morfológica, conservación in situ y sus problemas, caracterización, mejoramiento genético, su utilización y normatividad en estos temas. Es con mucho la gran línea que he trabajado más, casi en lo único que he hecho trabajo de campo. Debo decir muchas dificultades para sostener la línea, puesto que la universidad no apoya a largo plazo a los investigadores. En esta línea estoy de acuerdo con lo que plantea la maestra Ives, ya me estoy enterado de la cuestión, cómo están pretendiendo que la nueva legislación, la norma que dirige la calidad de la masa de la tortilla, está tratando de imponer la posición del símil. La segunda línea es recursos genéticos nativos e introducidos de interés a México. Esto básicamente con la base en revisiones de literatura y conocimientos generales. Y el tercer punto es historia de la agricultura y la agronomía. En cuestión de financiamientos para la investigación, la mayor parte ha sido aportada por la propia institución, pero he disfrutado de algunos financiamientos de instituciones nacionales e internacionales fundamentales para hacer realizar los trabajos.
He participado en diferentes redes de organizaciones de investigadores dentro y fuera de la universidad. Destaca con mucho mi colaboración con la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Después, ahora estoy colaborando con la red de patrimonio cultural del CONACYT. He ido a muchos congresos y he participado en muchas reuniones técnicas. Aquí han sido muy importantes las invitaciones y los financiamientos externos en la UACH. Yo he viajado a participaciones, pero la mayor parte no ha sido pagado por la universidad, sino ha conseguido financiamiento. He publicado bastante, más en forma de ensayos sobre el estado del arte en diferentes aspectos que en artículos originales en revistas de excelencia. He procurado hacer lo que me ha parecido ser más importante que lo que exigen las burocracias. Creo que no nos debemos someter a los aspectos burocráticos tan fuertes que tenemos dentro y fuera de la institución. En la institución se está volviendo insoportable el control burocrático. Chapingo, en lugar de universidad democrática, se está convirtiendo en una universidad burocrática, dirigida por el Consejo Universitario y sus intereses de sus miembros. He contribuido a formar un importante grupo de personal casi exclusivamente en la primera línea de investigación, o sea, en maíces nativos o criollos. Una parte como tesistas y otros como colaboradores. En distinciones, la más importante ha sido mi nombramiento como investigador nivel 1 del SNI de 1900 a la fecha, con su respectiva beca y facilidades para muchas cosas. Recientemente se me distinguió como profesor emérito de la UACH. Desde 1987 soy miembro del Estahuach. Nuestro sindicato ha demostrado en general ser una institución contrapeso a arbitrariedades de diversos funcionarios. Combate el desinterés de las administraciones por las condiciones en que trabajamos los académicos. Un ejemplo de ello es que no resuelven ningún problema hasta que hay emplazamientos de huelga. Es destacada su labor en la socialización de los académicos, también en aspecto de fiestas. En pocas palabras, lo considera una institución necesaria. Durante bastantes años fui delegado a la ADS por mi centro de trabajo y he participado en muchas polémicas. En 2013 estuve a punto de ser expulsado junto con muchos compañeros por criticar las acciones de la secretaria general Claudia y sus seguidores. Me he retirado bastante de la actividad sindical para concentrarme en el trabajo académico y por haberme percatado que también en nuestra organización hay una dosis de mediocridad y corrupción. La divisa del movimiento reivindicativo de investigadores y trabajadores en línea, hoy INIFAP, en la que yo luché en los años 70 del siglo pasado fue por la investigación agrícola y los trabajadores que la realizan. Fiel a ese lineamiento, considero que para mí el Estahuach debe ser un fuerte bastión, no solamente en defensa de los intereses laborales de sus agremiados, sino también en defensa de la institución. A nivel nacional he simpatizado y en lo posible apoyado a la izquierda mexicana, al PSUM, al PRD, en sus buenos tiempos y ahora con López Obrador. Eso sin dejar de guardar reservas. Por ejemplo, la 4T aborda la problemática de las poblaciones rurales solo como pobres, no como productores. Proporciona dádivas a sus familias y no elementos para su desarrollo para comunidades. También dentro de la cuarta luchas, como es la que está planteando la doctora Ives Sepúlveda, en el sentido de que la derecha encabezada por Víctor Villalobos ahora y también por la Secretaría de Economía está tratando de impulsar, entre otras cosas, lo que estaba planteando sobre el dominio que se le entregue al CIMIT y que ellos sean los árbitros para definir si los maíces de un agricultor son o no criollos, y también tener muestras para sus estudios y desde luego fundamentalmente para el aprovechamiento de las empresas nacionales. Tengo una exposición larga de la historia de mi vida que no la voy a leer hoy, pero debo decirles que ha sido importante la formación académica, tratar de seguir un trabajo serio a pesar de las múltiples dificultades de la universidad.
y que, bueno, creo que una cosa que hace falta, se ve en esta reunión, es que participen los jóvenes. Creo que algunas desviaciones por parte de nuestro sindicato han cerrado las puertas, de que no son atractivos. El Estahuash no es atractivo para la gente joven. Debemos de hacer un análisis muy serio sobre la situación de nuestro sindicato. Gracias. Bueno, agradecemos al maestro Rafael Ortega Pasca su participación. Gracias, maestro. ¿Y quién falta nomás el maestro Bernardino? ¿Falta el maestro Bernardino? Buenas tardes a todos y a Hola, todas. adelante. Entonces, enseguida Gracias va a ser... por dejarme hasta el último, porque yo decía que iba a aprender de los compañeros, sigo aprendiendo, aun cuando yo estuve 7 años en Chapingo y llevo 50 años como profesor. Entonces parece que todos los que han dicho que han estado en cierto momento en Chapingo, pues les llevo un poquito de ventaja, ¿no? De conocer Chapingo, a la ENA y a la UASH. Adelante, maestro. Se cerró su micrófono, maestro Bernardino. Bueno, decía yo que teníamos ya algún tiempo de estar en Chapingo, 7 años de estudiar y 50 años como profesor. Yo estuve estudiando del 60 al 66 y del 71 en adelante he estado en la ENA-UASH. En algunas cosas que he escuchado de todos los compañeros coincido y otras yo creo que podrían discutirse. De entrada, decía Covarrubias, se formaba antes del 80, antes de los 80 es un agrónomo de Estado. De alguna manera, Ibis planteaba lo que hoy está ocurriendo con la cuestión de la intervención extranjera nuevamente en la cuestión de la política agrícola, con esta cuestión del CIMIT para regular y aprobar y manejar los maíces nativos. En el caso de Espino, plantea una historia que habría que también discutir un poco. Él plantea que Chapingo es producto de una serie de corrientes políticas e incluso se habla de los bolcheviques, de alguna manera, los aquilistas, bolcheviques, Beperet y todos esos que conocemos en su momento. La cuestión actual que dice Pasca, y con la cual estoy de acuerdo, Chapingo deberá cambiar sustancialmente en todo. Realmente tenemos que cambiar mucho y todo en Chapingo. La cuestión creo que son básicamente los que se han planteado. De alguna manera, fíjense que del 71 al 76 existió en Chapingo una asociación de profesores de la Escuela Nacional de Agricultura. Ahí no lo menciona el compañero Espino, pero de alguna manera desde ahí se empezaba a vislumbrar cierta posibilidad de hacer cuestiones más democráticas. Efectivamente, después del 76, en septiembre, octubre, definitivamente la de Profena decidió que lo mejor sería que los profesores conformaran un sindicato y bueno, se formó una comisión para avanzar sobre eso. Se invitó a Berto Castillo para que nos platicara sobre esa posibilidad y se avanzó. O sea que también en esos momentos, con todo lo que hubo en la discusión de parte de la universidad, que fue básicamente del 72 al 74, con la gran huelga que hubo, pues ahí se enfrentaron varias de estas corrientes que menciona Espino y que yo básicamente clasifico en 3 grupos. Cuestión de los conservadores, como un grupo que estaba, dice la derecha. Yo todavía discuto si realmente en Chapingo tenemos izquierdas y derechas. Luego la cuestión de los bolcheviques, que era una izquierda trepidante, querían todo, cambiar todo, y fueron los que armaron el proyecto de universidad allá en Popo Park. Precisamente un grupito fue a Popocar a estructurar ese proyecto que después se aprobó y que muchos han defendido. Yo desde entonces digo que no hemos construido la universidad que realmente se pensaba como UNACH. Y el otro grupo era el grupo de progresista, con todas esas corrientes que mencionaba Espino,
pero yo excluía básicamente a los bolcheviques, porque ya desde entonces teníamos pleito entre Deprofena y los bolchos, incluso cuando se nos planteó hacer cierta mediación para resolver el conflicto fundamental, pues no se aceptó y no avanzamos por ahí tampoco. La otra cuestión es que desde que entramos a Chapingo empezamos a organizar, a perfilar un movimiento e incluso competimos, saben, por la rectoría. El lema era la universidad al campo. No hemos dejado esa posibilidad de trabajar. Venía precedido por aquello que generaron los compañeros del 68 en economía, de los trabajos de campo. Era una cuestión más académica dentro de la universidad. Teníamos algunas broncas con algunos de los grupos que mencionó el compañero Espino, pero ahora pues más o menos parece que ahí hay un proyecto que sigue manejándose ahora con lo de trabajos de campo, escuelas campesinas, lo que fue el Dasaya, etcétera. Sin embargo, todo esto, yo después de escucharlos y por lo que he escuchado últimamente o he conocido de cómo avanza la agricultura a nivel del mundo, creo que podríamos tipificar a Chapingo la formación de agrónomos en algunas etapas, así muy gruesamente. Y no es, digamos, una cuestión de que sea fundamentalmente para todos los agrónomos. La primera etapa fue aquella que se truncó, que dejó de funcionar, la que decía Covarrubias, el agrónomo de Estado. Ese definitivamente terminó en su momento y sobre todo el mismo gobierno decidió que ya no iba a tener trabajo para los agrónomos y tenían que buscar su empleo, tenían que generar incluso su propio empleo. Después seguimos nosotros con los proyectos que un poco les comenté de trabajar con pequeños grupos vinculados con problemáticas rurales y creo que hubo una época bastante interesante, incluso cuando creamos la especialidad de sociología rural, que se fue un agrónomo comprometidos con movimientos sociales por la lucha por la tierra, que fue cuando se creó la CEMPA también, ahí mismo en Chapingo, nosotros de alguna manera participamos también promoviendo parte de esto. Era una orientación importante para los agrónomos de Chapingo, no eran todos definitivamente, muchos seguían perfilados en la cuestión de lo productivo, la productividad, la cuestión del uso de insumos de todo tipo, etcétera. Era la mayoría. La tercera etapa también seguía en gran parte con esta formación productivista y de aumentar la producción, pero se generó una corriente también de agrónomos orientados a los movimientos por servicios de financiamiento y comercialización. En esa época se surgió la organización campesina de la UNORCA, que precisamente era contraria a la CEMPA y planteaba la cuestión de trabajar más por los servicios financieros y la cuestión de la comercialización. La tierra la dejaba un poco al lado. Gracias. Luego viene cuando se aplica toda la cuestión del neoliberalismo y en este sentido ya Chapingo también empieza a incursionar ahora sí a nivel más general con la cuestión de formar agrónomos para el sector comercial y empresarial. Y en este sentido son también los agronegocios para fomentar, para aprovechar toda la cuestión que se propagandizaba con el neoliberalismo de 1900, diría, de 90 hasta la fecha, pero también surge una corriente también academicista que es la cuestión de la agroecología, ¿eh? Y básicamente, lástima que sigue encerrada en Chapingo, pues no salió realmente a trabajar, a aprender agroecología y a desarrollarla con los campesinos que estaban realizando esta experiencia desde hace mucho tiempo. Esta perspectiva de los agronegocios, de la formación, después arriba a lo que hoy, que tendríamos que anotar en el mundo, y están saliendo por ahí ya los videos y todo eso, de una agricultura digital, la granja electrónica, otra, la agricultura robotizada, una agricultura sin agricultores, todo con robots. Sobre todo llama la atención cómo cosechan las fresas, cómo las depositan en una caja, en un contenedor, y ahí el robot la deposita, pero con mucho cuidado. O sea, esto es muy importante considerarlo para el futuro de la agronomía en Chapingo. También la granja fotovoltaica, que también está utilizando mucho la cuestión de la energía solar.
Entonces, de alguna manera, si nosotros observáramos lo que está ocurriendo a nivel mundial, no es lo general, no es para todos los agricultores, pero sí sobre todo para las transnacionales y las grandes empresas capitalistas. Es más, la cuestión pecuaria que se está dando con todo el hacinamiento, la aglomeración de todas las especies de ganaderas, de ahí han surgido muchas de las enfermedades, e incluso hoy se plantea el mismo coronavirus, pero precisamente porque no hay cuidado. O sea, lo importante de las empresas es vender un alimento que no alimenta, pero que de alguna manera pues se le hace mucha propaganda y se consume. Entonces, cuidado con esta agricultura. Chapingo no va a llegar por ahí, apenas tiene la especialidad de mecánica y habla de un robot, un tractor por ahí sin conductor, pero pues todavía falta mucho para llegar. Y en ese sentido, creemos que Chapingo, efectivamente, coincidimos con Ortega Pasca, tiene que cambiar todo. Es más, nosotros como sindicato deberíamos pensar algo como esto. Ahora mismo se hace necesario pensar y proponer, déjenme leer porque esto sí lo escribí hace rato, proponer orientaciones factibles y posibles para una educación universitaria no presencial, pero que tampoco sea solamente electrónica o digital, que es esto que estamos haciendo con las máquinas, porque a los únicos que beneficia pues son a los dueños de las máquinas y todo este mecanismo, ¿no? Es decir, una educación en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la agricultura se realice en su mayor parte vinculando a los estudiantes con los campesinos y productores que en condiciones concretas practican las actividades agropecuarias y forestales en el territorio nacional. Nuestros alumnos están allá, ya no están aquí metidos en Chapingo, ya están en las comunidades. Allí podríamos, si los profesores hicieran guías manuales, podríamos hacer otra educación y no con las máquinas que donde casi la media parte del grupo, al menos los que yo tengo, no se pueden conectar porque hay problemas de electricidad, hay problemas de internet, hay muchos problemas en la cuestión de las máquinas. Si esto no ocurriera, yo preveo la posibilidad de que los futuros agrónomos tendrán que olvidarse de los campesinos, los indígenas, las semillas nativas, las tecnologías tradicionales, las agriculturas regionales, las organizaciones campesinas, los movimientos campesinos, los alimentos sanos, nutritivos e inocuos que sí se producen en esa agricultura campesina, los tianguis populares y la cultura rural en general. Creo que tenemos que buscar otra forma de hacer educación y no con las máquinas necesariamente. Tal vez se ocupe de algún tiempo, pero tenemos que trabajar seguido con los que saben la agricultura y que son aquellos que mantenemos olvidados. Y apoyar la propuesta de IBIS. El sindicato debería hacer un pronunciamiento en contra de lo que está planteando la política gubernamental de esa 4T que algunos creen que nos va a salvar de algunas cosas. Gracias. Bueno, agradecemos al maestro Bernardino. Creo que ya son todos los participantes. Consideramos que este evento organizado por el sindicato está respondiendo a las inquietudes que se tienen como maestros, como trabajadores, como integrantes del sindicato. Entonces hay cuestiones que se plantearon muy interesantes todas, muy interesantes, y que consideramos que el sindicato puede ir retomando ese hilo conductor para continuar la discusión e ir implementando algunas cuestiones que son básicas y que ya puede realizarlas el sindicato. Agradecemos pues esta participación, este esfuerzo, estos señalamientos de lo que son los agrónomos, de lo que es Chapingo, etcétera. Entonces, consideramos, damos una palomita a nuestro sindicato y un llamado a todos y a todas para seguir fortaleciendo a nuestro sindicato con propuestas, pero también compromisos
con compromisos de carácter sindical, que significa el fortalecimiento también de la universidad. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra Anita. Nos quedan un par de minutos. Sugiero que se les dé la palabra a todos y cada uno de los ponentes para un comentario final de 1 o 2 minutos, de favor. Empezaríamos con la maestra Ibis Sepúlveda y ahorita le damos la palabra a la maestra Cavalotti, que está levantando su manita. Entonces, maestra Ibis, un comentario final, por favor. Sí, el comentario que quisiera hacer me lo acaba de enviar la maestra Betty Cavalotti. Así que yo cedo mi espacio para que Betty haga el comentario. Muchas gracias, doctora Ibis. Antes de que Betty tome la palabra, pues Betty es también una mujer trabajadora, maestra de Chapingo, que está totalmente comprometida, así como Ibis y otras compañeras, con los campesinos. Y casi en algunas ocasiones se me presenta Betty Cavalotti como una lideresa campesina. Adelante, Betty. Muchísimas gracias, Anita. Yo a veces me pregunto si es necesario que estemos firmando convenios al por mayor sin revisar las implicaciones que tiene esto para nuestra universidad. Creo que fue el año pasado que se firmó un convenio con el Consejo Nacional Agropecuario. Nosotros sabemos que el Consejo Nacional Agropecuario está conformado por las grandes empresas del país y las más fuertes son las empresas transnacionales. Y recientemente reviso la página web de Chapingo y veo que se firmó un convenio con la Asociación Mexicana, entre comillas, de semilleros. ¿Quién preside esta asociación? Bueno, un representante de Syngenta. ¿Quién es el vicepresidente? Un representante de Bayer. Entonces, en la página web de Chapingo se presenta que se impulsarán alianzas público-privadas a través de esquemas de licenciamiento de variedades vegetales para poner en el mercado las variedades generadas en Chapingo, según que sean de impacto y en beneficio de los agricultores del país. Se van a compartir información, infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, a mí esto me parece realmente una barbaridad. Creo que no es obligatorio por parte de Chapingo estar firmando de esta manera convenios y mucho menos con estas grandes empresas que tanto daño le han hecho al campo mexicano y que pretenden seguir haciéndonos daño. Fueron las impulsoras de la ley de variedades vegetales y no entiendo la razón por la cual estaríamos firmando este tipo de convenios. Bueno, eso sería todo. Me da mucha pena que Chapingo esté haciendo eso. Gracias, Betty. Y continuamos. Sí, cedemos la palabra al maestro Ignacio Covarrubias para un comentario final. Muchas gracias. Bien, realmente no lo escuchamos muy bien, maestro Covarrubias. A ver, de hecho, Espino y yo creo que somos los más jóvenes contemporáneos, él del 75, yo del 74 que ingresamos, y lo que sí es cierto es que estamos viviendo grandes cambios vista, ¿sí? Difícilmente social, o sea, los cambios sociales son más difíciles, pero sí los cambios tecnológicos. Y eso, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es que Chapingo tiene su función, siempre ha tenido una función, y claro,
ha estado inserto en habitat. Podemos ser independientes. Si bien es cierto que queremos una burbuja, la realidad es completamente diferente. Avanzando en tanto el aspecto social que debe cumplir Chapingo, como ir manejando las tecnologías y ver la mejor forma de llegar a los campesinos de México. También lo que se dice que los jóvenes ya no quieren ir al campo, eso es desde hace mucho tiempo. Recuerden la frase de nuestros egresados, ya incluso antes del 2000, de que criticado obviamente para nuestros agrónomos, pero creo que ahora con las nuevas tecnologías pues ya es todo más crítico, todo a nivel de reorientar muy bien la actividad y los alumnos. No se escuchan. Se perdió el sonido. Bueno. ¿Ya no? Sí, ya. Sí. Adelante. Sería eso, maestro. Muchas gracias, maestro Ignacio Covarrubias, ex secretario también del sindicato, de nuestro sindicato. Doctor Rafael Ortega, adelante. ¿Me oyen? Sí, se oye. Bueno, sí, doctor. Yo quiero apoyar con entusiasmo la idea de Bernardino Mata, o sea, de que debemos aprovechar la oportunidad, o debemos de ver la oportunidad ahora. Ya no va a ser posible volver siempre al sistema todo metidos en los salones, como era un defecto, por cierto, de la universidad. Entonces debemos de aprovechar esa situación ahora de que muchos de los estudiantes están en sus comunidades para lanzar la idea de que los cursos haya una parte teórica por parte de en línea y la otra parte que lo están viendo en su propio lugar. Debo decir que esto va a ser posible gracias fundamentalmente a que pronto todos estaremos vacunados y habrá mayor oportunidad de que realicen mayor, se muevan más en sus comunidades con mayor libertad. No deja de haber problemas. También debemos reconocer que en los años en que se impulsó el trabajo de campo de los estudiantes, algunos de ellos se involucraron fuertemente en las cuestiones internas de la comunidad, se casaron o participaron en movimientos guerrilleros internos, entonces no deja de haber unos problemas, pero desde luego que es una gran oportunidad para la universidad. Y la segunda propuesta del maestro Mata en el sentido de que nuestros sindicatos saquen un desplegado oponiéndose a la entrega del CIMIT, del control de la masa y la tortilla y de los maíces nativos. Gracias. Muchas gracias, doctor Pasca. Cedemos la palabra al maestro José Espino. Adelante, maestro Espino. Sí, gracias. Yo solamente quisiera insistir en que pues el agrónomo aún está en construcción y que, bueno, ante la situación concreta actual, pues debemos de pensar en un agrónomo diferente sin perder la esencia central y que para mí debería ser un agrónomo vinculado, comprometido, crítico,
con el medio rural, con los campesinos, con su entorno ambiental y sobre todo congruente, porque pues tenemos muchos agrónomos ciudadanos que están encerrados en sus burbujas y no son capaces de levantar la voz, aunque se les esté quemando alrededor o que estén contaminando el ambiente, el agua, el suelo, la vegetación. Y entonces, por eso hablo de que pues el agrónomo debe trascender y debe ser congruente en todos los espacios donde se ubique, que finalmente el aporte pues de haber pasado por Chapingo es ser ciudadano, sino ejemplar, cuando menos congruente. En ese sentido, pues yo digo que ese agrónomo congruente todavía está en construcción y no lo hemos logrado, porque bueno, digo, a lo mejor es muy particular, pero pues aquí en la región los pueblos, comunidades, colectivos, participamos en una lucha contra el megaproyecto del aeropuerto y nuestros mismos vecinos que eran colegas agrónomos, siempre nos criticaban y que no era posible vencer al imperio y vencer a los más ricos de este país con ese proyecto corrupto que fue el ex proyecto de aeropuerto en el lago de Texcoco. Entonces yo nada más le pediría un poco de humanidad y congruencia a todos los agrónomos. Y ya para rematar, cuando yo hablaba de quienes integran la comunidad universitaria, que pues por estatuto son los académicos y los estudiantes, me preocupa que el Consejo Universitario acaba acordar en no darle apoyo a los estudiantes de posgrado, que porque son de otro mundo. Y yo creo que es una violación clara al estatuto, porque ellos son parte de la comunidad. Y entonces esas incongruencias del Consejo Universitario tienen razón, o más bien carecen de razón, en la medida en que el conjunto de la comunidad a veces no conocemos ni el estatuto. Entonces, para mí los estudiantes de posgrado son parte de la comunidad. Al menos en centros regionales fue años de discusión que finalmente se acordó por nuestra estructura de gobierno que los de posgrado son parte de la comunidad y deben de tener representación y deben tener los mismos derechos que todos los estudiantes, porque ahora una computadora o algo ya no es para que se hagan ricos, es como un instrumento, una herramienta de trabajo que se requiere por parte de los estudiantes de posgrado, así como lo requieren todos los investigadores de la universidad en las diferentes líneas de trabajo. Entonces, negarles ese derecho de tener un apoyo para sus equipos de cómputo, pues es en esencia negarles el derecho de que son parte de la comunidad. Y creo que son de las tantas incongruencias que hay en Chapingo y de nuestros representantes del Consejo Universitario. Pero, compañeros, pues nosotros, el pueblo es el que manda, en este caso la comunidad es el que manda, y nadie ha planteado eso. Pues son los consejeros que ponemos, son los consejeros que dejamos, son los consejeros que les perdonamos todos sus incongruencias. Tenemos consejeros afiliados al sindicato que votan en contra del sindicato. Desgraciadamente, o afortunadamente, nuestro sindicato es democrático y para poder, y es tan democrático y que nunca se ha sancionado a nadie, porque todo se puede resolver mediante el análisis, la reflexión, y todo aquel acto que atenta en contra de las organizaciones democráticas, pues no conviene. En ese sentido, yo solamente quisiera terminar ahí y rescatar un poco o señalar esa atrocidad que está haciendo el Consejo Universitario de negarles o de decirles que casi no son de la universidad,
los estudiantes de posgrado. Gracias. Muchas gracias, maestro Espino. Y finalmente, el maestro Bernardino Mata. Adelante, maestro. Sí, seguimos pensando en un estatuto que ya no es ni deba ser. La situación a partir de este año y con que hemos vivido con esta situación de aparentemente una educación a distancia, virtual, a control remoto, ya no es ese estatuto. Ese estatuto incluso no tiene nada que ver con lo que ahora hacemos. Y yo ya he sacado por ahí dos comunicados negándome o criticando lo que está decidiendo el Consejo Universitario. Pero tenemos que hacerlo también construyendo cosas. Y creo que el sindicato también podría, porque somos la mayoría parte del profesor de la universidad, encauzar una discusión en serio de cuál debe ser la reforma, los cambios a ese estatuto universitario. Pero ya, porque seguimos hablando de ese que estuvo en su momento, ese ya no es. Y en la otra cuestión de las agriculturas, creo que en algo que podemos pensar también en lo que habíamos hablado, es que Chapingo también podría entrar a la agricultura que no le hemos entrado, que es la urbana. Y yo creo que ahí también tenemos otra posibilidad. Ahora más que nunca la perspectiva de que en las familias produzcan parte de sus alimentos puede vislumbrarse. Y hay que pensar en cosas diferentes, pues. ¿Ah? Siempre estamos pensando en lo antes ya no va a ser. Ya no sigamos pensando en lo viejo. Sobre lo viejo hay que construir lo nuevo. ¿Qué es? Yo no sé, pero hay que pensarlo. Ok, gracias. Bien, maestro Mata. Eso. Salud, colegas ingenieros. Aquí tengo la mía. Ya están festejando. Bueno, pues Oye, muchísimas tú gracias. Concha y todo. ¿Te estás festejando solo, Sinesio? Sí, no, ahí tiene a toda la familia. Bueno, nada más para concluir, nos quedamos con varias tareas que debemos instrumentar, considero de inmediato, antes de que nos ganen los tiempos. Recapitulando, tenemos que poner atención en lo que tiene que ver con la educación híbrida, los convenios de la universidad en varios sentidos, los pronunciamientos que también debemos sacar como gremio, como sindicato, Claro. el trabajo sindical, que es muy importante, y finalmente empujar como comunidad universitaria. Y aquí estamos incluidos todos, y cuando digo todos, es todos, prope, la licenciatura, el posgrado, etcétera, académicos, los mismos trabajadores. Entonces tenemos que ser más inclusivos en ese sentido y luchar por la defensa de toda la comunidad universitaria en su conjunto. Le cedo la palabra a la maestra Rubí. Adelante, maestra Rubí. Gracias, buenas tardes. La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Cicerón. Me permito agradecer con estas palabras al comité organizador de este conversatorio y sobre todo a nuestros panelistas que han compartido tantas experiencias, puntos de vista y aportaciones que ilustran brillantemente la conmemoración del Día del Agrónomo. Muchas gracias, maestro Ignacio Covarrubias, maestro Rafael Ortega Paxta, maestra Ibis Sepúlveda, maestro Bernardino Mata, maestro José Espino, maestra Ana María López, maestro Sinesio. Muchas gracias y gracias también a todos los que compartieron estando presentes en esta fecha tan especial para nosotros, los agrónomos, ustedes, y para todos los maestros de Chapingo también. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Maestra se siente, gracias. el Estahuache está Gracias. presente. Gracias, saludos a todos. Nos vemos, saludos, cuídense mucho. Gracias, a todos. un abrazo a todos, un abrazo a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.